Bienvenidos a esta nueva edición o esta nueva jornada de coloquio sobre migraciones organizado por Giroscopio y Se Dice Libertad. En esta ocasión, pues, tendremos la intervención de la profesora Mariluz López Ahumada y la moderación de la profesora María Eugenia Cisneros de la Universidad Central de Venezuela. Les estamos muy agradecidos por su apoyo, por su presencia, y le instamos a seguir nuestras actividades en un futuro. Dejo con ustedes a la profesora María Eugenia Cisneros para que haga la presentación de rigor y comenzamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias a Giroscopio y a Se Dice por la invitación para poder estar acá moderando el evento del día de hoy con la profesora Mariluz López Ahumada. La profesora es psicólogo social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, es doctorante en psicología de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Sus áreas de interés: migración y corporalidad, con un enfoque sociocrítico de género y orientación metodológica hacia la investigación cualitativa. Actualmente adelanta su proyecto de tesis enfocado en cómo las remesas afectan a nivel psicosocial a migrantes, identidades venezolanas en Chile y sus familias. El día de hoy, la profesora Mariluz López nos hablará, el título de su conferencia, Las identidades en la migración, una aproximación psicosocial a la migración venezolana en Chile. La profesora tiene entre 20 y 25 minutos para su exposición y luego pasaremos a las preguntas que tengan a bien hacer. Buenas tardes, adelante profesora. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia, y muchas gracias, profesor Juan, también. También agradezco a Se Dice y a la organización de Giroscopio por haberme invitado a participar en este coloquio, que me parece un espacio muy interesante para venezolanos que estamos afuera y que están también en Venezuela actualmente y que queremos pensar desde la academia este éxodo que estamos viviendo. Para las venezolanas y venezolanos, frente a la migración masiva que enfrentamos, permítanme, aquí está. Se abren múltiples retos, no solo por las grandes cifras que acompañan esta diáspora, sino también por el contexto de crisis que la origina. En esta breve presentación quisiera plantear algunas observaciones que considero relevantes para las discusiones desde las ciencias sociales frente a la migración venezolana y además brindar una aproximación básica al modelo teórico de las estrategias identitarias para pensar desde este sobre el colectivo venezolano migrante. Este año casi son, según la Plataforma Regional para la Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes Venezolanos, ya casi alcanzamos los 6 millones de venezolanos fuera del país. Y en América Latina, Chile se posiciona como el cuarto país receptor de este éxodo.
Uno de los primeros retos cuando empezamos a estudiar migración tiene que ver con la dificultad que hay para definir migración, qué es un migrante, y también a su vez esto implica dificultades en la cuantificación. Porque como vemos en la página de la plataforma regional, este número que vemos reflejado en la pantalla, en la presentación, proviene de los datos que ofrecen los gobiernos de los países anfitriones. Es decir, todos aquellos venezolanos que hayan ingresado a los países anfitriones, pero no hayan sido registrados por los sistemas regulares de estos, no están reflejados en esta cifra. Eso nos habla de unas cifras que quedan en negro, de las que no sabemos cuántos son, y que sigue habiendo un subregistro sobre este movimiento migratorio. Y el problema de las cifras también va de la mano por esta dificultad que tiene cada gobierno, agencia internacional y ONG para definir qué es un migrante. Discusiones sobre cuánto tiempo debería permanecer fuera de su país una persona para ser considerada migrante, cuánto tiempo debe permanecer en el país de acogida para entrar a los registros de esta, son discusiones que afectan también la forma en que se cuantifica el fenómeno. Y además, en el caso venezolano, como se habló también la semana pasada, tenemos el tema de las dobles nacionalidades. Como para la historia, la mayor parte del siglo pasado, del siglo XX, para Venezuela fuimos un país principalmente receptor. Tenemos muchas personas con más de una nacionalidad y que en sus proyectos migratorios hicieron uso de esta segunda nacionalidad, por lo que en los países receptores fueron registrados como migración de retorno y no como migrantes venezolanos. Aunque esto puede significar una ventaja a nivel de los mecanismos de regulación o de los momentos para acceder a servicios en los países de acogida, esto no soluciona los problemas que enfrenta o los retos que implica una migración a nivel individual y psicosocial. Además, entonces aparece, por ejemplo, en este caso, un reto identitario, porque entonces están las preguntas de qué significa la nación, cuándo somos ciudadanos, y preguntas sobre la pertenencia, que no se resuelven simplemente con tener un documento que diga esa otra nacionalidad. Además, encontramos que en el caso venezolano tenemos un movimiento que ha sido por oleadas. Muchos autores han hablado de ella y podemos ver en esta línea del tiempo que se puede dividir en dos grandes momentos. Para Osorio Felán, profesor Enrique Osorio y Manuel Felán, también se puede hablar de dos perfiles. Podemos ver que hubo un inicio de este movimiento de éxodo a partir del 2000, y estos primeros grupos que salieron del país tenían un perfil primero a nivel ideológico mucho más comprometidos con una postura opuesta al gobierno de Venezuela del momento. Son migrantes con mucha mayor profesionalización, algunos de ellos con doble nacionalidad, pero si no, con un mayor capital cultural, un buen capital cultural y en algunos casos ahorros, en ese caso económico también, que les permitieron hacer una migración mucho más planificada. Y principalmente una característica por la que se le conoce también es por haber viajado en avión, y por eso algunos lo han llamado los balseros aéreos. Pero después del 2014 empezamos a ver que cambian las condiciones y las razones migratorias, y aparecen mucha mayor diversidad en cuanto a la posición ideológica de los migrantes. Vemos además también que ya no solamente los migrantes son los que tienen mayores ahorros o profesionalización, sino que hay personas con diversos niveles educativos, con menos recursos, porque además en el contexto de ese momento para el país ya se ha iniciado lo que entendemos hoy como una crisis humanitaria compleja. Y eso hace que este último grupo de migrantes entre en la clasificación de una migración en crisis, marcada por la vulnerabilidad, por la necesidad de restringirse al espacio geográfico más cercano y con mucha precariedad en su movilidad. Por otro lado, en el contexto chileno se ha vivido en los últimos 15 años un aumento de los flujos migratorios. Tradicionalmente, la mayoría de los migrantes eran peruanos, posteriormente empezó a aumentar también el flujo de personas colombianas, pero actualmente los venezolanos somos la primera comunidad migrante del país. Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística de este país, hasta el 2017, según el último censo, se contabilizaban casi 500.000 de venezolanos en el país. Estos números no reflejan o no incluyen, por ejemplo, quienes hayan ingresado con solicitudes de refugio. Según la plataforma, se registran que de venezolanos se habían gestionado hasta el 2020 2.800 solicitudes y solo habían sido aprobadas 14.
Y este dato lo señalo porque es importante entender que ya la mayoría de las agencias internacionales han reconocido que el movimiento más reciente de venezolanos entra en la categoría de refugiados por las condiciones de extrema vulnerabilidad. No así los gobiernos han sido capaces de reconocerlo. Hasta ahora el gobierno colombiano ha sido el que más avanzaba en ese tema y ha permitido también la instalación de campamentos de la ACNUR, pero en el caso chileno hay mucha reticencia por parte de la institucionalidad a reconocer a este grupo de venezolanos como refugiados. Y eso hace que casi no se aprueben solicitudes de refugio como una forma de regularizar su estadía en el país. Además, en este contexto también es importante para Chile la creación de la visa de responsabilidad democrática. Después del aumento de la migración del 2017, Chile creó esta visa para regularizar el ingreso y además era también un instrumento que permitía a los venezolanas y venezolanos llegar con la posibilidad de estar regular e ingresar inmediatamente a un espacio de trabajo. Pero con la pandemia encontramos y el cierre de las fronteras, el año pasado la aprobación de estas visas disminuyó prácticamente a cero y además la movilidad por frontera también se vio obstaculizada por los confinamientos relacionados a la pandemia. Aunque, según los datos que posee el Departamento de Extranjería chileno, hubo un saldo negativo el año pasado en cuanto a la migración venezolana, es decir, salieron más venezolanos de los que ingresaron. Por otro lado, tenemos los datos que recoge el Servicio Jesuita de Migrantes sobre el ingreso por pasos no habilitados. Estos datos solo reflejan quienes se autodenunciaron. Hay otra cifra que no podemos acceder tampoco, porque son gente que entra de forma irregular y no hay ningún registro sobre ellos, pero quienes se autodenunciaron, en comparación con años anteriores, por ejemplo en el 2018, apenas 101 venezolanos ingresaron por pasos no habilitados y para el año pasado se registraron 12.935 ingresos. Eso nos habla de que aunque cambiaron las dinámicas con las que se pretendía regular el flujo se ha mantenido. Y además entonces esto se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad, porque hablamos de una crisis humanitaria compleja en el origen, pero ahora los encontramos en una situación de vulnerabilidad y precarización aún mayor, porque al no estar registrados no tienen acceso a diferentes servicios y acompañamiento o a la protección de sus derechos. Como planteé antes, entonces para muchos investigadores como Galás, Stefoni y Thayer en Chile, hay mucha investigación que habla de este perfil migratorio previo al 2017, que en el caso chileno se corresponde con el primer perfil del que hablamos antes, con mayor capital, con mayor desarrollo educativo, mucho más capacitado. Y quienes llegaron en ese momento también han tenido la oportunidad de regularizar sus estatus migratorios, o al menos adelantar esos procesos. Pero quienes han llegado después de ese año no tienen las mismas condiciones y tampoco han podido regularse. En general, la migración tiene un reto, o estudiar la migración tiene un reto importante que pasa por cómo la definimos, cómo se cuantifica, pero además en la migración venezolana entonces tenemos que también tener en cuenta la gran diversidad de características que pueden tener cada uno de los sujetos. Y además, esto es necesario enfatizar para mí este tema de la diversidad, porque quienes queremos investigar y pensar sobre la migración venezolana, no podemos dejar tampoco de incluir o reflexionar sobre cómo los vestigios de la polarización vivida en Venezuela y el trauma psicosocial se han trasladado a los destinos de nuestra diáspora. En Chile, recientemente vivimos uno de los episodios xenófobos más lamentables hacia los venezolanos, pero quienes la vivieron son cercanos a los perfiles de los más vulnerables, a este segundo perfil del que hablaba antes. Y algo más sucedió que tal vez no fue visto desde el exterior, que tenía que ver con que también hubo elementos de odio desde compatriotas venezolanos. Estas se pudieron registrar a través de entrevistas televisadas o en las redes sociales, donde otros venezolanos se referían a estos que fueron agredidos como malandros, tierrúos, malvivientes, e incluso apareció la etiqueta de chavistas. Eso nos habla de cómo muchos de estos elementos que tenían que ver con la conflictividad social que se vivió en Venezuela se trasladan a estos nuevos destinos. Y creo que es importante tener en cuenta esto para estudiar las migraciones venezolanas en nuestro momento. Además, también creo que es importante señalar que la mayor cantidad de información, tanto en psicología como en otras ciencias sociales,
se ha hecho siempre pensando en este flujo del sur al norte global. Y la migración más reciente venezolana se ha movilizado dentro del sur, atendiendo también un cambio en el flujo a nivel mundial que Chile también ha visto, por el que Chile también se ha visto afectado. Y es necesario preguntarse si alguna de las nociones o conocimientos que tenemos previos sobre migración en estos contextos previos de flujo sur-norte van a ser equivalentes o deben ser reexaminados a la luz de este cambio geográfico. Y esto tiene que ver también con el elemento de que desde la psicología y desde las ciencias sociales, lo cultural tiene una relevancia importante y lo contextual también. Y como vemos, trasladar como las dificultades culturales y históricas pueden tener diferentes efectos dependiendo de los lugares de llegada para el migrante. Voy a exponer brevemente algunos modelos teóricos o lo que se sabe o se ha investigado desde la psicología sobre la migración. Uno de nuestros antecedentes más importantes es el modelo teórico de Berry. Es un modelo en que intenta hablar sobre las dificultades de aculturación que enfrentan los migrantes. Pero la propuesta de Berry no solo se refiere a lo que enfrenta el migrante que llega a un país nuevo, sino también habla de las tensiones que tienen estos países receptores o sociedades receptoras hacia la migración. Este modelo es el punto de partida y después de él se han desarrollado más modelos mucho más complejos cada vez que permiten hablar de mayor cantidad de variables. Pero en esencia, y la ventaja de este modelo es que nos habla de dos actores, migrantes y sociedad receptora, que según este cuadro sería el grupo subordinado, los migrantes, y el grupo dominante, la sociedad receptora. Y que los migrantes, frente a entrar en contacto con un grupo mayoritario, que sería el país anfitrión, tendrían varias estrategias de las que dispondrían en diferentes momentos y frente a distintas circunstancias. Serían estas 4 estrategias: integración, asimilación, separación y marginalización. La investigación ha intentado identificar cuáles de estas estrategias resultan más beneficiosas para el migrante a la hora de integrarse al país de acogida. Aunque la investigación no es concluyente sobre que la integración sea la mejor estrategia para los migrantes, sí muestra que reportan mayores grados de bienestar las personas que logran hacer integración, pero además mantienen redes de apoyo dentro de sus grupos de origen. Mientras que las estrategias como la separación y la marginalización, que serían aislarse en un caso de la sociedad receptora y en otro, tanto de la sociedad receptora como el grupo de origen, pueden generar mayor malestar, mayores dificultades de ajuste y también mayor estrés en los migrantes. En esta propuesta, Berry habla de estas 4 estrategias desde el punto de vista del migrante, y en el caso del grupo receptor, la sociedad dominante, las posibilidades de que ellos también decidan aceptar e integrar elementos propios de la cultura del colectivo migrante. Y dependiendo de las interacciones entre la estrategia de cada uno de estos actores, pueden haber efectos más o menos positivos o negativos. Es decir, aquí es importante pensar que no es solo la decisión o la elección que hace el migrante de una estrategia, sino también qué pasa con su estrategia en relación a lo que hace la sociedad receptora. Entonces, aunque un inmigrante pudiese tener una tendencia a la integración, si la sociedad receptora tiene una tendencia a la segregación o exclusión, él va igual a enfrentar retos que no va a poder solucionar tan fácilmente. Y aquí aparece uno de los temas que me parece más importante pensar, y es que aunque los migrantes entramos o somos vistos como parte de un colectivo, no necesariamente nosotros nos identificamos como parte de este colectivo o de este grupo, y eso también puede tener consecuencias a nivel psicosocial, porque como les decía, las mayores redes de apoyo que pueden venir de la sociedad, del grupo de origen, pueden aumentar las posibilidades de experimentar mayor bienestar durante el proceso migratorio. Sentirse una parte de un grupo, entonces, es un proceso más complejo que compartir un gentilicio. Y otra de las grandes aportaciones de la propuesta posteriores sobre modelos de aculturación es pensar justamente que si el migrante no se percibe a sí mismo como parte del grupo, va a experimentar otros retos que va a tener que solucionar a través de gestionar otro tipo de identidades.
La migración, como les he mencionado anteriormente, es un reto al desarrollo personal que ha sido relacionado con dificultades a niveles de salud mental. Se ha encontrado que estar solo o separado del grupo familiar, las dificultades para regularizarse o con el visado y tener ingresos escasos o inestables se relacionan con un mayor malestar psicológico. Y además, al encontrarse en un nuevo entorno, el sujeto se tiende a interrogar sobre su mismidad, sus capacidades y cómo es percibido por otros. Y esto a su vez tiene efectos sobre el bienestar psicológico de los migrantes, como se ha evidenciado en diversas investigaciones. En un trabajo desarrollado por Mera Lem en Chile con migrantes latinoamericanos, se encontró que quienes obtenían mayores puntajes en la orientación aculturativa individualista tenían menores puntajes en relación con el bienestar psicológico general, lo que refuerza la idea y hallazgos de otras investigaciones que sugieren que no sentirse o percibirse como parte de un colectivo o grupo tiene efectos negativos en el bienestar personal y puede ser un obstáculo en el proceso de aculturación. El proceso de aculturación interpela al migrante en su identidad, porque en la identidad es donde el sujeto se repliega y reorganiza para generar acciones que le den coherencia a sus experiencias de vida. La identidad para Camilleri y Maleska Peire es un proceso desarrollado en relación con tres aspectos: valores, atributos categóricos y rasgos personales. Estos permiten responder a la persona la pregunta de quién soy. Y siguiendo la tradición de Mead, estos autores afirman que para responder a esta pregunta la persona se mantiene en un proceso constante de contrastar la imagen mental que tiene de sí con las imágenes que otros ofrecen. La identidad como proceso entonces tiene una función ontológica de cómo construimos quiénes somos y quiénes queremos ser, y pragmática sobre los esfuerzos que vamos a enfrentar para negociar con nuestros deseos y los obstáculos de la vida. Como la identidad es un proceso que tiene dos funciones, pragmática y ontológica, esta se está actualizando constantemente. Y cuanto más coherente es esta con la sociedad en la que se desenvuelve, la persona se siente más segura. Pero la identidad además también es un proceso múltiple, porque los sujetos desarrollan identidades personales, sociales o nacionales que van cobrando relevancia en función de las situaciones a las que se enfrenta la persona. Por ejemplo, la identidad nacional, que por lo general está en un segundo plano en la cotidianidad, en situaciones como la migración y el contacto con una nueva cultura, se pueden activar y por consiguiente requerir el despliegue de estrategias para actualizar esta identidad con relación al nuevo contexto. En esta actualización se ponen en riesgo las creencias, saberes y emociones que han desarrollado previamente tanto el migrante como los miembros de la sociedad receptora. Y si bien la cultura tiende a movilizarse para hallar un equilibrio entre lo pragmático y lo ontológico, en los procesos de cambio rápido, como una gran migración en corto tiempo, esto no ocurre y los individuos van negociando en distintos niveles generando diversas estrategias que atienden las tensiones internas y los procesos que se desarrollan en la cultura de contacto. La propuesta de Camilleri es que más que hablar de una identidad sola, los individuos van generando estrategias identitarias. Y como mencioné antes, al ver una multiplicidad de identidades, se pueden elegir estrategias distintas para cada identidad que se está poniendo en juego. Es importante que estas estrategias sean coherentes entre sí para que el sujeto pueda gestionar su existencia de una forma coherente y validar su estatus frente a otros. Pero para el migrante es también un reto constante porque tiene que estar indagando y seleccionando cuáles son las marcas identitarias que le atribuye la sociedad receptora, la sociedad de origen, es decir, las familias o las comunidades que dejan atrás, y también cuáles de estas le permiten relacionarse de forma más adaptativa con la sociedad en la que se encuentran en el momento. Estimada profesora, ya todavía le quedan 5 minutos de exposición. Vale. Disculpe la interrupción, gracias. Gracias. En una investigación con migrantes mujeres peruanas residentes en Santiago, se encontró que estas habían construido, sentían que la sociedad receptora tenía de ellas una percepción negativa y denigrante de la nacionalidad peruana. Pero a la vez ellas entonces elegían cierta distancia de la nacionalidad para poder referirse a características positivas que percibían en sí mismas como parte de su identidad. Y este tipo de negociaciones se ha visto en otros grupos, constantemente en grupos migrantes. Y esto nos da un ejemplo también de cómo entonces el migrante tiene que resolverse
frente a la actualidad, pero también con relación a su contexto de origen. En otras investigaciones con migrantes venezolanos retornados a Canarias, se encontró que para ellos más bien lo que servía o funcionaba era mantenerse en una doble frontera identitaria. Es decir, pensarse como venezolanos que regresaban a las Canarias, pero al mismo tiempo también como canarios que regresaban a su lugar de origen. Y esto tenía que ver también con los momentos en que emigraron. Las distancias temporales también es algo sobre lo que nosotros tenemos que negociar constantemente. Las identidades, entonces, quiero recalcar, es importante decirlas en plural para estudiar migración, porque es algo que se va negociando constantemente. Y para cada migrante hay distintos elementos identitarios que cobrarán más relevancia en función de las necesidades y los retos que enfrentan. Es necesario entonces recalcar para mí que pensar en la migración venezolana implica recordar la multiplicidad de elementos identitarios, que el enfoque de las estrategias identitarias, es decir, no pensarlo como una sola identidad que se mantiene en el tiempo, sino como un proceso que implica negociaciones múltiples y en varios niveles, es importante para tenerlo en cuenta porque a nivel psíquico son los mismos conflictos que enfrenta una persona migrante. Y creo que también es importante para nosotros preguntarnos cómo estudiar y proponer intervenciones que no reincidan o fortalezcan los sesgos polarizantes, de cara también a pensarnos como una nación ahora en múltiples territorios, pero también a cómo nos vamos a integrar en la sociedad de receptores. Muchas gracias. Voy a cerrar. Muchas gracias a la profesora Mariluz por su interesante intervención. Como pudimos ver, hay bastantes categorías, elementos que la profesora nos ha mencionado, todo un análisis desde las ciencias sociales, que incluye las estrategias identitarias sobre la migración venezolana. Comenzó mencionando el problema de las cifras, el problema del país receptor, lo difícil que es definir qué es un migrante, el problema de las dobles nacionalidades, el hecho también de que estas dobles nacionalidades ya se veía como un retorno y no de migrantes venezolanos, el problema de la pertenencia, el problema de qué significa la nación, también en cuanto al éxodo en el año 2000, que tiene que ver con personas, bueno, que tenían una ideología opuesta al gobierno, un capital cultural, pero cómo esto cambia después del 2014, donde encontramos una diversidad en la posición ideológica, personas con menos recursos, la cuestión de la crisis humanitaria compleja. También el hecho que no se incluyen aquellos que piden la solicitud de refugiado. Entonces, el problema de la migración, cómo se cuantifica, cómo se define, la diversificación que la acompaña, el trauma psicosocial que además está allí presente en el traslado de lo que es la diáspora, la situación cultural y contextual que lleva todo esto, la explicación desde el modelo sociocultural de Berry, qué es lo que hace la sociedad receptora también al recibir a estos migrantes y sobre todo el problema de la identidad, ¿no? De quién soy, cómo definir, cómo la calidad de estos elementos identitarios. Bueno, entonces ahora pasamos a las preguntas y respuestas, que ya tenemos varias por acá. Acá el profesor Gabriel Morales, profesora, pregunta, en su criterio y con la información obtenida, ¿cuál ha sido el grado de acomodación y asimilación de los venezolanos en la sociedad chilena? Ya. Como dije antes, el tema del momento de llegada y los perfiles marcan una diferencia importante. En los registros que se tienen de varias investigaciones hasta 2017,
migrantes que habían llegado con un alto grado de profesionalización se sentían aceptados, habían encontrado una forma de asimilarse en el sentido de acceder a puestos de trabajo, lograr tener vivienda, en este caso la mayoría por arriendo, por un tema también de cómo es el tema inmobiliario acá en Chile, pero es menos de la información que tenemos disponible para quienes llegaron después del 2018. Sin embargo, algunas investigaciones han trabajado con esta población y lo que muestran es que les ha costado mucho más integrarse en el mercado laboral, han encontrado muchas más trabas, aunque venían con la visa de responsabilidad democrática, ha sido más difícil integrarse para ellos. Y otro dato que nos queda como por fuera es justamente qué pasa con estos venezolanos que ingresaron por pasos no habilitados. No es fácil saber cómo el registro de cómo están ellos, pero en general lo que sí sabemos de los venezolanos es que incluso aquellos que tienen mayores grados de profesionalización no han logrado alcanzar el nivel de vida que llegaron a tener en su momento en Venezuela. Tienden a trabajar con salarios inferiores al mismo nivel de profesionalización que un chileno. Y eso tiene que ver con varios elementos. Primero, con un tema legislativo que tiene que ver con el tema de la validación de los títulos en algunos campos. No en todos es necesario, pero en algunos sí, por ejemplo en psicología. Y en otros espacios también tiene que ver con un tema cultural. Las contrataciones se hacen también en algunos casos por referencias sobre las universidades. Y como las universidades venezolanas les resultan lejanas como referentes, no es tan fácil para los que contratan que son chilenos reconocer qué tan buena referencia es esa universidad en su caso. Entonces también ha sido un obstáculo para la integración acá. En general seguimos siendo una migración comparada con las otras mucho más adelantada, avanzada en cuanto a niveles educativos, pero aún así también estamos mal pagados en relación con los nativos chilenos. Quienes llegaron hasta el 2017 han tenido la oportunidad de establecer regularmente o hacer extensiones de su visa, lo que les permite también tener como un estatus mucho más estable en el país. Y quienes llegaron después del 2018 se enfrentan a un retraso en el procesamiento de los documentos y han durado hasta ahora, hasta 2 años, en un estatus irregular, que es diferente a haber ingresado por el paso no habilitado, pero que igual tiene obstáculos, porque al no tener un RUT, que sería la cédula de identidad vigente, no pueden abrir nuevas cuentas, no pueden acceder a negociaciones y créditos y otro tipo de trabas que hay en relación a eso. Profesora, no se le escucha. Ya, No se le escuchó, se escuchó. no se le escuchó la Nada. última parte. La última parte no se escuchó, se fue la voz. Ah, ya. Bueno, no sé dónde me quedé, dónde me dejaron de escuchar, pero bueno, que el tema de los retrasos en los procesos de visación ha sido un obstáculo Allí, importante también. justamente allí. Y que quienes han tenido que entonces enfrentarse a tener, acá se llama RUT, a la cédula de identidad que le llamamos nosotros, quienes tienen el RUT vencido tienen más difícil acceder a servicios, a no hacer nuevos contratos, a mudarse. Incluso ha sido un obstáculo también para acceder a las ayudas que ofreció el gobierno durante la pandemia el año pasado, porque si no habían estado cotizando de forma regular aún y tenían ahorros provisionales, era menos lo que tenían también como apoyo en ese caso. Entonces eso ha sido un obstáculo importante, pero para quienes llegaron antes del 2017, ya han tenido tiempo de regularizar su estadía, tienen mayor estabilidad y se sienten mucho más conformes con las oportunidades que le ha brindado el país. Y ha sido más fácil para ellos la integración. También porque estos elementos materiales se vinculan mucho con ese proceso de bienestar también. Se le fue. Ya, si tienen otra pregunta. Sí, aquí tenemos a la profesora Adriana Bolívar que le pregunta lo siguiente. Buenas tardes a todos. Gracias, Mariluz. Me interesa el tema de la xenofobia. Mi pregunta es, si varía la actitud ante los venezolanos según la época en que llegaron y cuál es la actitud ante los que tienen doble nacionalidad.
Yo soy venezolana, nacida en Chile, pero viví más de 40 años en Venezuela. Soy más venezolana que chilena y allá me han tratado antes como extranjera. Me pregunto, ¿qué pasará si voy ahora? A ver, eso tiene varios niveles, porque justamente el tema de las dobles nacionalidades sigue siendo como algo de lo menos explorado en el caso chileno, aunque justamente por lo que se vivió durante la dictadura hay muchos ciudadanos venezolanos con nacionalidad chilena. A nivel administrativo es mucho más fácil para alguien que tiene la segunda nacionalidad acceder a otras cosas. Pero a nivel de discriminación, hasta hace poco, según las encuestas que se manejaban en el país, respecto a otras migraciones, la migración venezolana era percibida como mucho más agradable, positiva, sobre todo por esta idea de que eran más profesionales, venían a trabajar. Pero a partir de los ingresos, el aumento de los ingresos por pasos no habilitados y este tema de ver una migración mucho más vulnerable, han aparecido más comentarios y expresiones xenófobas. Sin embargo, no hay datos o no tengo yo a la disposición datos actuales sobre cómo está el tema en ese aspecto, pero por ejemplo, creo que un reflejo puede ser cómo ha aparecido el tema de la migración en las campañas presidenciales de los candidatos actuales. Mientras unos tratan de hablar de mayor integración, de la oportunidad de apoyar, hay otros que han hablado de hacer una zanja en vez de un muro para evitar el ingreso de los migrantes. Y actualmente, hasta el 2017 también hay que tener en cuenta, hasta el 2018 de hecho, los peruanos eran la mayor parte de la migración. Entonces, los conflictos en el imaginario de los chilenos tenían que ver más con estas migraciones que eran las tradicionales. La venezolana empezó a aparecer con más volumen a partir de ese año y ahora también es representada por algunos actores políticos y sociales como problema. Entonces creo que puede que ahora aparezcan más expresiones xenófobas, pero no me atrevería a decir que la sociedad en general tiene un rechazo hacia los venezolanos en particular, porque creo que esta idea de venezolano trabajador, profesional que sigue viniendo, sigue estando muy marcada allí. También creo que es importante pensar en las regiones del país. En Santiago se concentra la mayor parte de todos los migrantes de la nación y en las partes de Punta Arenas, hacia el norte de Arica, tal vez es menos lo que estaban acostumbrados a recibir migrantes y ha sido un impacto un poco más difícil de procesar también. No se le escucha, profesora. Ay, Profesora, no se le escucha. ¿Se me escuchó hasta dónde? Hasta la parte de los profesionales. Diablos. Ok. A ver, nada, que como hay este imaginario todavía de que los primeros migrantes que llegaron acá a Chile tenían como un perfil más profesional, hay todavía una percepción muy positiva de la migración venezolana. Y ser de la nacionalidad chilena facilita cosas más que todo a nivel administrativo, pero obviamente el gentilicio, el tema de cómo se habla, se nota y no ha habido grandes expresiones xenófobas, aparte de, bueno, obviamente lo que sucedió en Iquique, pero sobre todo hay que pensar que esto pasó en el contexto posterior a la pandemia y muchas de las encuestas o de las percepciones o investigaciones que tenemos sobre cómo se percibe la migración venezolana son previas al contexto de la pandemia. Entonces también eso ha podido cambiar mucho en este último tiempo. Creo que además, no sé si se alcanzó a escuchar, pero... A ver. Se fue la voz otra vez, profesora. No se escucha, profesora. Voy a cambiar otra vez de red, a ver si se escucha mejor. A ver, ¿ahora cómo me escuchan? Ajá, ahora sí se escucha. Ya, aunque me voy a quedar aquí cerquita por si acaso. Bueno, como les decía, es que también a nivel geográfico creo que va a ser diferente el tema de la recepción, porque en la región metropolitana se concentra la mayoría de los migrantes venezolanos y de todas las otras nacionalidades. Entonces, la multiculturalidad está mucho más vivida desde este lugar que frente a los extremos del país. Aunque Arica ha sido una zona de paso de migrantes, es muy novedoso el tema de la migración venezolana y también hacia Punta Arenas.
Entonces creo que también, dependiendo del lugar geográfico de Chile donde nos encontremos, vamos a encontrar retos distintos sobre la integración y la aceptación de la migración venezolana. ¿Me escuchan? Sí. Ya, vale, ahí. Hasta ahí, a ver si no. Ok, el profesor Gabriel Morales le pregunta nuevamente, por otra parte, ¿qué manifestaciones públicas podría mencionar que nos permitan decir que existen grados de integración en la sociedad receptora? Ya. Bueno, yo creo que una manifestación como muy importante fue que durante este año, durante la promulgación de la nueva ley de migraciones, que hizo el presidente Piñera justamente en el norte del país, la representante, como por parte de los migrantes, era una mujer venezolana trabajadora, que está aquí también desde el 2017, y eso habla como de la relevancia que ha tenido la migración venezolana como frente a pensar los problemas de la migración. Pero también esa misma intervención creo que apareció como un elemento importante y era como que ella también se refirió a una expresión que tal vez oímos en Venezuela y es que hay unos venezolanos de bien que venimos a trabajar y otros que no son de bien. Y a eso es lo que esta ley va a ayudar. Y me refiero como a este inciso porque creo que, como les dije antes, es importante pensar cómo estamos reproduciendo o preguntando también cosas sobre la migración, pero tenemos que ver cómo evitamos volver a caer en estas divisiones de clasismo, polarización o reificar ideas que separan a unos venezolanos de otros. Es una estrategia identitaria, finalmente distanciarse, sobre todo cuando hay percepciones negativas. O sea, por ejemplo, frente a lo que sucedió en Iquique, una estrategia identitaria fue para algunos venezolanos, los que señalaron a estos otros como malandros, malvivientes y demás, separarse. No todos los venezolanos somos así. Y esa puede ser una forma de resolver los conflictos que enfrentamos, porque no es fácil encontrar la forma de integrarse cuando también hay cosas con las que tal vez no estamos de acuerdo y se van negociando. Acá en Chile hay varias organizaciones de migrantes venezolanos que se han movilizado para ayudar, sobre todo cuando empezaron a ingresar personas por la frontera el año pasado, para garantizar la llegada de alimentos para bebés, pañales y demás. Más que todo, las organizaciones se concentran aquí en Santiago y también desde la embajada que respondía al presidente Guaidó. Creo que ya esas personas hicieron una transición, se hicieron importantes acuerdos a nivel de notarías, alcaldías, para facilitar ciertos trámites a los venezolanos que estaban todavía con temas como RUT vencido o regularizando su situación. Entonces hay avances importantes, hay muchas organizaciones de los venezolanos para tratar de apoyar y ayudar, y además toda la red del Servicio Jesuita de Migrantes y el Instituto Católico de Migración están como muy conectados con estas organizaciones venezolanas, además de también con el gobierno local y nacional. Espero que eso responda, bueno, de lo que yo sé sobre la pregunta. Por acá tiene otra pregunta que hace asistente anónimo. Señala lo siguiente: si la división social entre chavistas y no chavistas se traslada a los países de recepción como Chile, ¿se trata de una polarización económica y social o va más allá? En España, por ejemplo, quienes instalan negocios entran en la categoría de la sospecha. Los venezolanos les ven con cautela, se preguntan si se trata de una inversión con fondos legítimos o no. ¿Cuál es la situación en Chile? Acá, como les decía, las primeras oleadas o los primeros grupos que llegaron de migrantes tenían una capacidad de ahorro y de profesionalización, que eso también les permitía como ubicarse como en diferentes, en relaciones a otros capitales, aunque no tuvieran el económico, también les permitían como relaciones distintas. Se pudieron levantar negocios, los que llevan más tiempo en el país, pero los que están de más reciente data
no pueden simplemente porque cuando salen de Venezuela lo están haciendo en una Venezuela mucho más precaria. Respecto a la sospecha, puede que la haya, puede que no, pero no tenemos investigaciones que hablen sobre eso. Sin embargo, lo que yo estoy tratando de levantar son más que todos los registros en los espacios en que se pueda, sobre justamente si aparecen o no estas etiquetas. En relación con, más que con el estatus socioeconómico, de hecho acá más bien tiene que ver con señalar, por lo que he visto en redes sociales hasta ahora, y en algunas entrevistas que se hacen de boca en boca en los canales de televisión, la sospecha está más a los que tienen menos recursos. O sea, quienes llegan con menor capacidad, que llegaron tal vez por pasos no habilitados o que están en una situación irregular, se les señala que son personas de un mal vivir y que podrían ser entonces chavistas, que están acostumbrados a todo lo fácil. Esas son como la construcción que más o menos se observa acá. Mientras que quienes han levantado negocios son migrantes que llevan mucho más tiempo y creo que esa sospecha como que no aparece porque se entiende que entre más tiempo pudo haber sido más fácil organizarse, acceder al capital para tener un local o abrir un negocio de distintos tipos. De hecho, como algunas de estas organizaciones que les comentaba que son para ayudar a migrantes venezolanos, tienen como sus centros de reuniones en locales de comida venezolanos, que es como lo que más ha proliferado por acá de negocio. Y muchos de ellos empezaron vendiendo perros calientes en una esquina hasta que pudieron alquilar un local propiamente. Así que creo que esa sospecha no aparece tanto por estos lados, en ese grupo en particular. No se le escucha, profesora, no se le escucha. Profesora, no se le está escuchando. Ya, ahorita no estoy comentando, ya terminé. Ok. La misma persona le pregunta, con la complejidad étnica de Chile, sobre todo en el sur del país, te pregunto, ¿la xenofobia hacia los venezolanos se da igual en la capital que en el sur? Ya. A ver, no hay tanta investigación sobre el tema étnico y los venezolanos, sobre todo en el sur, por el tema de los conflictos con las sociedades mapuche. Hay menos venezolanos en esa región y creo que por eso también es posible que también experimenten o puedan reportar menos elementos de discriminación o xenofobia. Más discriminación ha sido reportada e investigada en relación a la raza. Y eso sí es algo que es un poco transversal a la nacionalidad. O sea, porque aunque los haitianos en su mayoría son quienes son discriminados por su raza, por su color de piel, también encontramos casos de discriminación a colombianos y a venezolanos que sean también de tez oscura. O sea, el tema de la raza en Chile sigue siendo un tema importante y una variable que afecta el tema de la discriminación. Les cuesta más trabajo acceder a trabajos, aunque tengan la calificación adecuada, y no tiene que ver tanto con la nacionalidad, sino con eso, con el tema racial. En cuanto a lo cultural, o la identidad nacional de los venezolanos hacia el sur de Chile, bueno, como les decía, hay menos reportes, o sea, menos investigación, sin embargo hay trabajo con un grupo de Concepción que encuentran que ellos reportan más que discriminación a nivel individual, una discriminación general, pero más que todo en acceso a servicios. Y menos en cuanto a actividades cotidianas como las comunidades donde viven o los lugares de trabajo. O sea que la experiencia de discriminación tiene más que ver con el acceso a servicios que con la vida en comunidad. Eso sería la información que tengo sobre. Nelson Quintero, profesora, le pregunta, estimada Mariluz, gracias por su notable exposición en este contexto chileno. ¿Qué pasa con la integración de los niños? Ya. Justamente, bueno, hace poco voy a empezar a trabajar en un proyecto que trabaja con el tema de la socialización en hijas de migrantes nacidos acá en Chile, pero también he estado revisando con otro grupo investigaciones sobre los procesos de aculturación de los chicos en las escuelas. Para los niños es mucho más fácil que para los padres la integración y acceder e integrar elementos culturales propios de Chile y combinarlos con cosas o tradiciones venezolanas.
A los padres de los venezolanos que tienen hijos en edad escolar encuentran también que es mucho más fácil para ellos ese proceso de integración, porque a través de los hijos se van relacionando con conocer la historia, tradiciones, modos de hablar, y eso ayuda al proceso de integración frente a aquellos migrantes que no tienen hijos en edad escolar. Y para los niños, aunque, bueno, en el caso de los venezolanos, por ser el mismo idioma, es mucho más fácil para ellos también la integración, aunque obviamente tienen que sortear ciertos elementos culturales e históricos. Pero tener hijos en edad escolar ha sido encontrado entonces como un elemento que puede ser facilitador en el proceso de integración para los migrantes adultos. Y la legislación chilena protege y mantiene el acceso para las instituciones educativas y los servicios de salud para los niños independientemente de su estatus legal. Si han sido regularizados, si tienen documentos, ellos pueden acceder igualmente a la educación. Gracias, profesora. David Petit le pregunta lo siguiente. Buenas tardes. Su opinión entre xenofobia e ideología en el caso de los venezolanos en Chile, específicamente, ¿cómo ve la llamada aquí derecha e izquierda a los venezolanos? Gracias. A ver si entendí la pregunta. A ver, porque claro, les planteé el tema de la xenofobia y también un poco de la endofobia sobre cómo entonces empiezan a aparecer estos calificativos. Aquí justo este año son las elecciones presidenciales y obviamente ha aparecido otra vez como todo el tema de la discusión sobre las propuestas de los partidos comunistas y los partidos que son más afines a la derecha. Chile obviamente tiene como una relación complicada con este tema por lo que vivieron durante el 73, con la caída del gobierno de Allende, el golpe de Estado y la posterior dictadura. Entonces, la historia chilena está todavía como resolviéndose en cuanto a esas deudas pendientes sobre qué implica cada ideología. Y aparte, ahora como que la migración aparece como algo que va atravesando también como las preguntas que se hacen cada uno sobre cómo se va a resolver cada cosa. O sea, si la respuesta va a encontrarla en un extremo u otro. Acá no encontramos, tal vez yo diría como que, bueno, sí podemos hablar de que hay algunas propuestas partidistas un poco más extremistas de un lado o del otro, pero bueno, según las encuestas ha ido cambiando la elección en función también de las respuestas que aparecen de estos candidatos. Lo que se ha pasado es como que bajó mucho el tema de la aprobación sobre la gestión del presidente Piñera, que bueno, justo le tocó atravesar una situación de pandemia, un estallido social, y eso afectó su popularidad y eso también ha afectado cómo los chilenos se sienten respecto a las propuestas neoliberales en lo económico. Pero creo que es un tema de derechos humanos, por ejemplo, la mayoría de los chilenos están de acuerdo en que hay que cuidar la forma en que se ha mejorado la protección de los derechos y eso lo tienen en común las propuestas de izquierda y de derecha aún. Tal vez no algún candidato de la extrema derecha. Pero sí, evidentemente el estallido social mostró que hay un descontento importante para los chilenos sobre cómo la economía del país avanza y su percepción de bienestar. Y eso también ha movilizado tal vez a extremar las posturas de algunos sobre la política y cuál debe ser el rumbo del país. No estoy segura si eso responde a la pregunta, pero espero que ayude. Gracias, profesora. Tenemos todavía más preguntas por aquí. Jean-Luis Ravilló le pregunta lo siguiente. Desde la perspectiva del sujeto migrante, ¿qué permite distinguir entre asimilación e integración? Ya, claro, pasan muy rápido por el modelo y desde el migrante la integración sería permitirse tomar algunos elementos de su grupo de referencia o de origen e integrarlos con elementos culturales de la sociedad receptora. Por ejemplo, no todos los días desayunar arepa, sino también a veces marraqueta, por ejemplo. Incluir modismos y enseñarle también, o sea, la integración implica la posibilidad para el migrante de sí mismo de integrar elementos novedosos, pero también de compartir sus elementos del contexto de origen con la sociedad receptora.
En el caso de la asimilación, lo que sucede es que el migrante elige dejar de lado los elementos culturales que tienen que ver con su grupo de referencia y absorber o tomar como propios los elementos culturales de la sociedad receptora. Es decir, decidir distanciarse de tradiciones en cuanto a la comida, formas de hablar, evitar que se note el acento, por ejemplo. Eso pueden ser elementos de asimilación. Obviamente hay algo que no aclaré lo suficiente en el tema de las estrategias, y es que se pueden elegir estrategias distintas para ámbitos distintos. O sea, uno puede ser más integrador en el espacio laboral y tal vez más asimilador en otros contextos, como el educativo o en el contexto comunitario. O sea, tal vez trabajar el tema del acento cuando vas a hablar con gente que vive cerca de donde vives, de tu comunidad, pero tal vez mantener el acento en el espacio de trabajo. Eso pueden ser juegos que el migrante también hace. Y las estrategias entonces se diferenciarían justamente entonces en que en el caso de la integración yo intento hacer un collage de elementos culturales de Venezuela y en este caso Chile, que me acomode, que me funcione, que me sirva para las tareas que quiero hacer. Y en la asimilación, más bien tomo solamente los elementos de la cultura chilena para tratar de acomodarme y responder a los retos que vayan apareciendo en mi experiencia. Gracias, profesora. Bueno, todavía tenemos una pregunta más. La profesora Luz Rivas, saludos y felicitaciones. ¿Cómo se trabaja el tema de la migración en los medios en Chile? A ver, bueno, para Chile, hacerse preguntas para los medios, empezar a pensar el tema de la migración ha sido un reto como hace más tiempo que la migración venezolana. Y han aparecido novelas, series de televisión en donde se empiezan a presentar personajes migrantes. Pero claro, como hasta hace poco no éramos como la comunidad más presente, tenemos novelas y series en donde aparecen personajes colombianos, cubanos, peruanos sobre todo. En cuanto a la forma en que se presentan las noticias, todavía algunos medios siguen haciendo alusiones innecesarias a la identidad nacional del delincuente, por ejemplo. Pero cuando vimos los sucesos de Iquique, también algunos medios hicieron un esfuerzo en tratar de modificar como expresiones que podían promover una percepción xenófoba o una percepción discriminatoria de la migración. Algunos medios adoptan, por ejemplo, evitar hablar de persona irregular o persona ilegal para hablar de persona que ingresó por pasos no habilitados, que para algunos periodistas en la región ya es como una norma. Otra cosa que algunos medios, pero no todos, han integrado es también no decir la nacionalidad de un delincuente a menos que sea relevante para algún elemento. Y que en realidad lo que se ha demostrado desde la ciencia de la comunicación es que en ningún caso llega a ser relevante para la noticia la nacionalidad del perpetrador. Para evitar así también mantener estos prejuicios sobre ciertas nacionalidades. Pero en general, creo que todavía queda mucho por hacer desde los medios y seguir trabajando. Creo que, al igual que en toda América Latina, sigue apareciendo como un sesgo un poco amarillista sobre cómo se reportan las noticias asociadas a la migración. Pero también se puede reconocer un esfuerzo por los medios de comunicación de acceso público para integrar cada vez más la imagen de los migrantes dentro de la sociedad chilena como parte natural de ella, y también como personas que están sufriendo, sobre todo quienes ingresan por pasos no habilitados. Ha habido varios programas, entrevistas que tratan de visibilizar las condiciones extremas que obligan a esta movilización y también las condiciones extremas en las que ellos llegan finalmente al país. Bueno, gracias, profesora. Bueno, todavía quedan otras preguntas por acá, pero ya nos estamos acercando al tiempo. Quisiera leerle los reconocimientos que tiene por acá. Mercedes Duarte le señala: muchas gracias a la profesora Mariluz López Ahumada, interesantísima ponencia. El profesor Morales: buenas tardes, profesora Mariluz, agradecidos por su participación y su ponencia. Saludos desde España. También Sofía Vargas Nessi le dice: muchas gracias por la excelente ponencia, profesora. Felicitaciones.
etcétera. Ha sido una tarde muy nutritiva, la exposición de la profesora nos deja pensando, todavía con muchas preguntas en el aire, un tema totalmente contemporáneo, y pues quisiera por favor invitarlos para el próximo evento, el próximo 12 de noviembre, donde estaremos discutiendo de la migración de los profesores universitarios. La conferencia va a estar a cargo de los profesores Audi Salcedo y el profesor Ramón Uzcategui. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y quedamos bienvenidos todavía a estas jornadas, a estos encuentros, en las próximas reuniones. Y nuevamente, profesora Mariluz, muchas gracias por lo interesante de su conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias, María Eugenia, y gracias a todos también. Bueno, sé que fue como muy rápido como lo que vimos, lo que presenté, y abrí muchos temas, pero siento que todavía hay muchas cosas más que hay que seguir pensando sobre esta migración. Muchas gracias por la atención y por tu moderación, María Eugenia. Gracias.